Evangelio está atento a la voz del Hijo que siempre está hablando. Amén. Renata siempre estaba hablando, solo que yo no estaba pendiente de Renata. Y el Hijo siempre está hablando, pero la garantía de que escuche su voz es que le preste atención. El prestar atención es el sinónimo del interés, o el fruto del interés. Cuando yo presto atención, lo que encuentra Dios en nosotros es que hay interés de querer conocerlo. Dios no quiere que seamos más evangélicos. Diga, no quiere que seamos más evangélicos. Quiere que seamos más Cristo en la tierra. Que no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el mundo no nos ha faltado denominaciones, no nos ha faltado religiones, no nos ha faltado cualquier cantidad de métodos litúrgicos para llevar el evangelio, ¿cierto? Pero ¿sabe qué nos ha faltado? Gente que decida vivir apartada para el evangelio. No fuera del mundo, porque nosotros somos la solución a un mundo que está roto, pero no mezclados con el mundo. Y lo que ha faltado en la historia de la iglesia, obviando ciertamente que hay personas que vivieron para el evangelio y fueron mártires, literalmente mutilados, desmembrados, desollados vivos por causa del evangelio. ¿Sabe qué ha faltado? La conciencia de que nosotros estamos apartados para una realidad mayor. Estamos apartados para el evangelio del Señor Jesucristo. Decía en el primer servicio, quiero reiterarlo, es que podamos quitar la expectativa de buena o mala predicación, sino de que queremos escuchar a Dios. No porque yo sea el más, sino que juntos podamos discernir por el Espíritu qué Dios nos está hablando. Amén. Para que cuando salgamos hoy domingo, algo, si en algún momento de toda la predicación escuchemos a Dios, eso sea lo que trabajemos en la semana. ¿Por qué? Porque el Evangelio no tiene poder ni efectividad si no está depositado en una persona. Si la realidad de Dios no se fuese depositado en Jesús, hoy ninguno estuviésemos aquí. Porque el Evangelio son personas. El Evangelio son personas, por lo tanto, yo necesito quitar la mala expectativa o buena expectativa de mi hermano para yo poder comer del Evangelio que él tiene adentro, que es Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los problemas que siempre tenemos es con el vaso que me trae la predicación o con el vaso que porta el Evangelio. Y las tinieblas operan para que yo pierda la capacidad de impresión de la voz de mi hermano, de la voz de Dios en mi hermano. La cotidianidad nos roba de poder valorar la voz de Dios que porta mi hermano. Por tanto, si estoy enemistado con mi hermano, estoy enemistado con el Evangelio que porta mi hermano. Así es. Por eso yo necesito recuperar la capacidad de impresión, de valoración de la voz de Dios que está dentro de mi hermano. Porque si es así, podré ser edificado como casa espiritual. Podré ser edificado en la roca. ¿Por qué? Porque siempre estamos con... ¿Por qué el hermano se fue en la congregación? No fue por la predicación, fue por el hermanito. Es que el hermanito dijo que yo no me cortaba el cabello. Listo, se fue. Ahora, la pregunta es, ¿era la verdad que portaba el hermano o era el hermano? Era el hermano. Y como estaba enemistado con el hermano, no podía disfrutar del evangelio que estaba dentro de ese vaso de barro. Por eso necesitamos recuperar urgentemente el privilegio de escuchar a Dios en mi hermano. Porque si es así, nos podremos edificar y no tendremos estereotipos, que siempre nos los hacemos, que ya predisponen el mensaje que voy a anunciar. Porque, ejemplo, no es que, bueno, pastora, te voy a usar a ti. No es que la pastora Ruby canta muy alto, canta muy bajo, que a veces se deja los rulitos, que a veces no se deja los rulitos. No es relevante, porque lo que me interesa es la vida del Señor, el Evangelio, la buena noticia que está dentro de mi pastora. Porque eso es lo que me va a edificar. No me va a edificar sus rulos, me va a edificar la voz de Dios adentro, que sale de ella. Si yo logro quitar todas esas conjeturas, empiezo a disfrutar el Evangelio. Porque si estoy enemistado con mi hermano y no disfruta a mi hermano, no disfruta el Evangelio. Cuando usted viene a la congregación, ¿con qué se encuentra? Con hermanos, con personas. Claro, porque la iglesia es la buena noticia de Dios a través de nosotros. Es la buena noticia. Gracias. Yo siempre, este fue mi sueño,
predicar con agüita. Que me digan, mira, con agüita. Permiso, tomar agua. Cuando me traigan café, habrá el chiste del café. Entonces, el mensaje que vamos a estar trabajando hoy es una iglesia apartada para el Evangelio. Ese es el tema. Una iglesia apartada para el Evangelio. Si los hombres y las mujeres apelan a esta frase, Cristo en nosotros, ¿sí? O la vida de Dios en mí, o yo soy cristiano, están naturalmente obligados a explicar ese significado con su propia vida. El Evangelio aterriza en una vida que vive en obediencia. El Evangelio no es solo la realidad espiritual de Dios en mí, sino es la realidad de Dios a través de mí. Y eso se empieza a formar y a perfeccionar cuando decido vivir para el Evangelio. Mire, ahora sí, y siempre quise predicar así, con café. Ahora déjenme tomar café, porque quien no toma café no ha sido apartado para el Evangelio. O sea, para así que arrepientes, hermano. Eso lo dice 1 Allí, capítulo 5, verso 2. Tomar café para poder ser separados. Entonces, hoy en día debemos saber que el Evangelio que hemos recibido y que hemos sido llamados es un Evangelio que nos aparta del sistema, de nuestras propias expectativas y voluntades, de nuestra propia vida. Porque no basta con creer. Diga, no basta con creer. No basta con creer. Creer es el paso inicial. Así es. Pero luego lo que creo necesita aterrizar en una gestión de vida. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de, bueno, Cristo en mí, pero si eso no aterriza en una vida de obediencia por estar separado para el Evangelio, entonces el Evangelio no tiene ningún tipo de impacto en la sociedad, ningún tipo de impacto en lo cotidiano de la vida. Mire esto, vamos a hacer rápidamente una forma ilustrativa. ¿Se acuerdan de Israel? Israel estaba en Egipto. ¿Sí? Mire, Israel sale de Egipto, que es un tipo del mundo, son bautizados por el mar rojo, perdón, el mar muerto, ¿no? ¿Sí? El mar rojo, que es una tipología del bautismo, que quiere decir sacados, bautizados, salvados, ¿cierto? Ahora mire esto, no solo Dios los deja en el plano de salvados, sino que ahora les dice, ahora voy a enseñarlos a vivir como gente salvada. Y después viene Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, ¿cierto? Porque creer no es suficiente, sino que es el paso inicial. Santiago capítulo 2, verso 9 nos deja que los demonios también creen, ¿sí? Los demonios también creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios, siguen siendo demonios, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia es la marca de haber sido apartados para el Evangelio. O sea, ¿qué es la iglesia? Y no está mal repetirlo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son aquellos que son extraídos de un sistema y metidos en otro sistema. Es lo que nos revela Colosenses capítulo 1, verso 13. Sacado del reino de las tinieblas e injertado en el reino de su amado Hijo. Es la palabra eclesía. El de sacado, eclesía de metido. Pero esto no puede morir ahí. Esto tiene que aterrizar en una gloriosa realidad. Vivir en obediencia por amor a Él. Porque lo que define la iglesia es cuán apartado estoy para el Evangelio. Cuán apartado estoy para el Evangelio. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Mire esto, la realidad de Dios descansa en una iglesia que decidió vivir apartada para el Evangelio. Dios no está buscando una iglesia que tenga muchas actividades. Dios está buscando una iglesia donde se obedezca su voz. Porque como dije, no nos ha faltado actividades, pero vaya que sí nos ha faltado la manifestación de los hijos de Dios. La creación no está esperando la actividad de la iglesia, o mejor dicho, el activismo de la iglesia. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así es. Eso es lo que está gimiendo la creación. Gente que tiene una postura clara frente al Evangelio que cree. Una postura clara frente al Evangelio que ha decidido vivir.
Entonces, una iglesia poderosa es una iglesia que se definió a vivir para el Evangelio y todo lo que esto implica. No es que salgamos del mundo, porque entonces dejaríamos de ser misionales. Que la iglesia no tiene misión, la iglesia es misional. La iglesia va, la iglesia lleva, la iglesia dispensa, la iglesia siempre está expresando vida todo el tiempo. Entonces, la obediencia me tiende a librar de todo aquello que se mezcla en mi corazón. Porque ¿qué iba a hacer la ley? ¿Qué iba a hacer los 10 mandamientos en el corazón de Israel? Sacarle el mundo que tenían dentro. ¿Por qué? Porque Dios los salva, va los 10 mandamientos, y la obediencia a los mandamientos lo que iba a hacer es que el pueblo de Israel fuese un testigo fiel de quién era el Dios de esa nación. Así es. ¿Sí? Entonces, la obediencia, por definir a qué fui apartado, va purificando mi corazón. Hay un dicho que dice, fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón de Israel. Pero cuando fue Moisés al monte Sinaí y bajó, ¿qué se encontró? Con un becerro de oro. ¿Y qué era un becerro de oro? Era un ídolo de Egipto. Tenía ahí. Eso da mucho de entender a nosotros de que podemos estar en Cristo, pero vaya que la obediencia me va a liberar de todo ese mundo que tengo en mi corazón. Para poder ser la expresión filial del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es filial? Que el Hijo es igual al Padre. Que el Hijo es igual al Padre. Entonces, nos volveremos entonces un milagro andante. ¿Por qué? Porque todos los milagros que el Señor proporcionó en su vida, lo que está mostrando es lo que pasa en la vida de una persona cuando se encuentra y decide vivir con Cristo. Entonces, claro, el hermano que está cojeando se encuentra con alguien en la fe, se encuentra con un hermano que está firme en la fe y lo fortalece. Y el que era cojo ya no cojea en la fe, ahora conduce a otros a la fe. Los que estaban ciegos porque veían más o menos a Cristo, vino un hermano lleno del Espíritu Santo que decidió vivir apartado para el Evangelio de Dios. Entonces el que veía más o menos se encuentra con un hermano que ve mejor, que no ve todo, pero que ve mejor, que decidió vivir apartado para el Evangelio, y lo que se produce es que la ceguera del hermano es quitada. Amén. Porque una iglesia madura apartada es el milagro de otra persona. Amén. Aleluya. Porque a lo mejor aquí estamos y todos tenemos enfermedades, y a lo mejor no nos ha sanado, pero vaya que la enfermedad espiritual que teníamos ha sido quitada por la cruz del Calvario. Pablo presenta su posición. Él ha definido a qué vivirá el resto de sus días. Él sabe que su voluntad fue apartada. La mayoría de los creyentes saben que somos cristianos, o saben que son cristianos, pero no saben a qué han sido apartados. Fuimos apartados para obedecer a la fe, para obedecer al Evangelio. Porque el Evangelio no vino a resolver un problema material, vino a resolver un problema de obediencia. Si nosotros revisamos toda la historia bíblica en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué faltaba? Alguien que decidiese vivir obediente a la voz de Dios. Eso faltaba, hasta Cristo. Miren, en Edén, ¿sabes que en el huerto del Edén, en la primera familia, ¿sabe cuál era el único mandamiento, por así decirlo, global de la primera familia? Obedecer. Porque si ellos obedecían, la expresión de Dios estaba resuelta. Si ellos obedecían al Señor, la imagen de Dios estaba resuelta. Todos iban a recibir y a disfrutar de la manifestación de Dios. Se perdió la obediencia, se perdió la expresión de Dios. Por eso, cuando nosotros dejamos de vivir en obediencia a la fe, lo que pasa en el mundo es que deja de disfrutar de la imagen de Cristo. Deja de disfrutar de la imagen de Cristo. Por eso nosotros no obedecemos por obedecer, obedecemos por obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. ¿A fin de qué? A fin de que alguien más crea. A fin de que alguien más crea. Porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué es un obrero aprobado? ¿Qué es un obrero aprobado? ¿Alguien que se sabe toda la Biblia? Sí y no.
¿Sabes qué es un obrero aprobado? Alguien que decidió y definió vivir apartado para el Evangelio. Amén. Eso es un obrero aprobado. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si yo vivo como obrero, significa que estoy en la obra de Dios. Así es. ¿Sí? ¿Qué es la obra de Dios? Era la pregunta. Porque lo más interesante es que ninguno de los cuatro, en ninguno de los evangelios, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan, en ninguno, los apóstoles definen por sí mismos qué es la obra de Dios, sino que Jesús define qué es la obra de Dios. Juan capítulo 6, verso 29. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Vivir de tal forma para que alguien más crea en el que Dios ha enviado. Porque Dios no se va a dar a conocer de forma mistérica, parece no. Dejó una institución gubernamental llamada iglesia para que vivamos de tal forma apartados por el Evangelio para que alguien más crea en el que Él ha enviado. Esa es la función de un obrero aprobado. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Si estoy haciendo muchas cosas, pero nadie cree en el Señor, estoy en una buena actividad, pero no en la obra de Dios. Por eso el Evangelio, lo glorioso del Evangelio es que te pone una perspectiva hacia adentro. ¿Cómo estamos viviendo? El principio de la sabiduría empieza con el autoconocimiento. No quiero que se den más respuestas, quiero que se den más preguntas. Para que juntos sigamos resolviendo la hermosura del Evangelio. Entonces, vivimos, si logramos coincidir, o mejor dicho, si logramos anclarnos a esta realidad, esta premisa nos blinda en una posición clara de que nuestra vida tiene una proyección clara, tiene una dirección, un destino, un trayecto de vida preciso. Vivimos para estar y permanecer apartados del sistema del mundo para vivir conforme al Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque alguien apartado es alguien a la cual Dios le puede revelar más de su persona. Amén, amén. Le explico por qué. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Y esta es la revelación del Hijo de Dios. ¿A todos? No. A sus siervos. A sus siervos. ¿Qué es un siervo? ¿Se acuerdan? Siervo significa del griego doulos. Y doulos significa esclavo. ¿Qué es un siervo? Alguien que es esclavo del Evangelio, que ha decidido vivir por el Evangelio. Entonces, Dios dice, en esta iglesia viven como siervos, viven como esclavos. Dice, aquí puedo revelarme mejor y así transformar todas las esferas donde esa gente vaya. Porque es allí donde Dios, mire, cuando usted está hablando con alguien y está instalado hablando, nosotros los cristianos que nos gusta hablar bastante. ¿Cuánto tiempo usted permanece en una conversación con una persona que no lo mira a la cara? Usted está hablando y tú dices, ay, no, ¿verdad? Claro, porque prestar atención, como dijimos, es el fruto del interés que tenemos. Renata siempre estaba hablando, yo no le estaba prestando atención. El Espíritu siempre está hablando, yo no le estoy prestando atención. Por eso, cuando a veces los vacíos que tenemos adentro es porque a veces no estamos operando como siervos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús define esto. Jesús dice, yo nunca estoy solo, porque yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Hermano, y siento esto en mi espíritu, puede ser que sea muy pesado, pero tu soledad y mi soledad es el fruto de que no estamos operando en la obra de Dios. Porque quien está operando en la obra de Dios como siervo, como esclavo, como apartado, puede venir un rayo del cielo y partir de Dios y tú decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es lo que Romanos capítulo 8, verso 18 nos dice. Esta leve tribulación no se compara al mayor peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso solo lo puede declarar alguien que esté siervo, apartado para el Evangelio de Dios. Porque nosotros no dependemos de lo que nos pasa, dependemos de la identidad que tenemos dentro. Nuestra vida, ¿quiénes aquí han visto Harry Potter? Y el que diga que no es un
inmunda. Mire, hay más de Cristo en Harry Potter que en muchas personas. En la película. La piedra filosofal, que resucita. ¿Quién es? Cristo. El ave fénix, que es eterno. ¿Quién es? Cristo. Pero mire esto. Harry Potter, cuando lo veían, ¿qué identificaba a la gente rápidamente? El rayo. El rayo de la marca. A ver la raya que tiene ahí en la frente y el niño. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque esa marca definía que él había sido sellado por una persona. ¿Sí o no? Sí. El sello de nuestra vida debe ser, Gladys, vete. No, que nos digan, Gladys, quítate ahí, muéstrame la marca. Muéstrame el evangelio. Porque, ¿cuál es la marca que debe tener la iglesia entre ceja y ceja? Apartado para el evangelio del Señor Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra ancla. Esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra forma de vivir todo el tiempo. La gente no le iba preguntando a Harry, no, muéstrame. Yo sé que tú eres el que venció a quien no diga que no. que le decía, tú eres el que te tocó el ya tú sabes quién. Entonces, que cuando nos vean puedan identificar que nuestra vida fue sellada en la decisión de estar apartados para el Evangelio. Como el apóstol Pablo Juan en su primera epístola, primera de Juan capítulo 2, verso 6. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es. El que está en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Debe andar en esa realidad. Por eso nuestra forma de ser no puede ser igual a la del mundo. Así es. Si yo quiero ser influencer, sé influencer del nuevo pacto, pero no puede ser influencer de otra cosa. Así es. Porque necesitamos definir, y lo que define nuestras vidas es lo que creo. Y si lo que creo es Cristo, lo que va a salir de nosotros es la expresión del Señor. ¿Sí o no? El Evangelio no ha venido a resolver un problema material, como dijimos, vino a resolver un problema de obediencia. Miren, ¿por qué hoy en día hay tanto descrédito en el Evangelio en todas las naciones? Hay un filósofo hindú que se llama Mahatma Gandhi. Él tiene una frase que puede golpear un poco nuestro ego cristiano. Porque nosotros, sí, somos nación santa, real sacerdocio, apartados para el Evangelio de Dios, y 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. ¡Ah! Pero mira esto. Mahatma Gandhi decía una expresión que puede ser el reflejo de nuestra mala práctica del Evangelio. Decía, me gusta Cristo, pero no me gustan tus cristianos. ¿Por qué? Es un filósofo hindú, el tipo no tiene nada que ver. Y él decía, oye, me gusta Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Y eso puede ser el reflejo de que la iglesia no ha tenido una postura firme entre el Evangelio que cree. Porque, ¿qué es mi vida? Es un vaso de barro que definía tener una postura clara al Evangelio del Hijo de Dios. Listo, no hay más. Esto no nos define. Esto simplemente es una carcasa de metal que sostiene mi iPad. Yo me bajo aquí y mi esposa me forma Lego como cualquier tipo de persona. De hecho, ahorita me dice, ¿dónde estás? Estoy buscando a mi hermana. ¿Por qué no vienes a ayudarme con Renata? Eso en otro idioma, ¿no? Porque yo lo puedo entender y no ofenderme. Porque soy igual. Pero ¿qué nos diferencia? El vivir apartado por el Evangelio. Por eso uno conoce más a Cristo y uno conoce un poco a Cristo. No es porque sea más o menos, es porque uno definió y el otro no. Por eso la iglesia necesita gente definida. Y yo soy una gente definida. Amén. Yo soy una persona definida. Amén. Amén. Nosotros también. Todos somos definidos por el Evangelio.